Muy buen día, chicas. Y por ahí también a su compañero. El día de hoy, por cuestiones de trabajo, no me puedo presentar a la institución de forma presencial, pero pues aquí les dejo la grabación de la sesión, la cual la vamos a tratar de trabajar un poquito rapidita, igual también para que no estén ahí pegados tanto rato en el dispositivo. E igual para que el tiempo que quede de la sesión, que va a ser partito, lo aprovechen para poder avanzarle en su actividad, la cual también va a estar ya habilitada para que la puedan subir. Muy bien, aquí nos habla sobre la estadística inferencial y el tema se relaciona con lo que viene siendo el análisis de regresión. Aquí nos dice a nosotros que el análisis de regresión lineal simple consiste en generar un modelo de regresión que permita explicar la relación lineal que existe entre dos variables. Recuerden que ahí tenemos la variable dependiente, lo cual se representa ya sea con y la que es independiente, que se representa con X, porque el valor de Y depende del valor que le asignemos nosotros a X, por eso se le llama que esa es independiente. Nos dice que el modelo de regresión lineal simple se describe de acuerdo a esta ecuación, donde beta 0 es la ordenada en el origen, beta 1 viene siendo la pendiente y epsilon es el error aleatorio. Este último representa la diferencia entre el valor ajustado por la recta y el valor lineal, bueno, el valor real más bien dicho. Esta recoge el efecto de todas aquellas variables que influyen en la que es la y, pero no se incluyen en el modelo como predictores. Al error aleatorio también se le puede conocer como residuo, es decir, es lo que nos queda. En la gran mayoría de casos nos dice que los valores de beta 0 y beta 1 poblacionales son los desconocidos y a partir de una muestra se obtienen sus estimaciones de beta a la 0 y beta a la 1. Entonces, estas estimaciones se conocen como coeficientes de regresión o least square, ya que toman aquellos valores que minimizan la suma de cuadrados residuales, dando así un lugar a la recta que pasa más cerca por todos los puntos. Y entonces aquí nos dice que existen alternativas al método de mínimos cuadrados para obtener las estimaciones de los coeficientes. Y aquí tenemos la función, donde ese y ese x recuerden que son las desviaciones típicas, pero aquí es para cada variable, para y lo que es r es el coeficiente de la correlación. Entonces aquí beta O es el valor esperado para la variable Y cuando X tiende a valer 0. Esto quiere decir que es la intersección de la recta con el eje Y, o sea, la ordenada al origen. Es un dato necesario para así generar la recta, pero nos dice que en ocasiones no tiene la interpretación práctica y por lo tanto va a haber situaciones en las que X no puede adquirir el valor 0. Una recta de regresión puede emplearse para diferentes propósitos y dependiendo de ellos, es necesario satisfacer distintas condiciones. En este caso, de querer medir la relación lineal entre las dos variables. Entonces, la recta de regresión lo va a identificar de forma directa, ya que aquí se calcula la correlación. Sin embargo, nos dice que en este caso de querer nosotros predecir el valor de una variable en función de la otra que tenemos, no solo se necesita calcular la recta, sino que además hay que asegurar que el modelo sea bueno. La hipótesis básica de regresión lineal, tenemos la que es la de linealidad, donde la relación existente entre x y y es lineal, y f de x es beta 0 más beta 1x. La homogeneidad es el valor promedio del error que es de 0. Ahí lo tenemos, el error es igual a 0. La homocedasticidad es donde la varianza de los errores es constante, es decir, tiene un valor que no cambia.
De independencia es cuando las observaciones son independientes, o sea, no depende de la otra, o sea, son por separadas. La normalidad es donde los errores siguen una distribución normal, ya lo tenemos. Y la prueba de hipótesis y R al cuadrado. ¿Cómo podemos nosotros comprobar si la línea de regresión es significativa? Para esto se deben establecer las siguientes relaciones. La hipótesis nula es con H0 y es donde B1 es igual a 0. La hipótesis alternativa es cuando es H1 y tenemos nosotros ahí B minúscula 1 y dice que es igual a 0. Entonces, la P es la probabilidad y esta está dada entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque recuerden que el 0 representa el 0% y el 1 el 100%. Entonces tiene que estar en un intervalo dentro de mayor al 0% y menor al 100%. Se comprueba si el valor verdadero de la pendiente B1 es igual a 0. Si la línea es totalmente horizontal, entonces aquí sabemos que la pendiente es de 0. Y entonces no va a existir ninguna relación lineal entre las variables. Pero si la línea no es horizontal, la pendiente ya no va a ser de 0. Y aquí puede ser que sí exista una relación entre las variables. Si el valor de P mayor a alfa no se rechaza, la hipótesis nula. Y si P es menor o igual a alfa, entonces se va a rechazar la hipótesis nula. Y esto implica que se rechaza la hipótesis nula de que la pendiente es igual a 0. Y un valor común para alfa, por lo general, es de 0.05, que representa el 5%. Después de que se determina que la relación entre variables es estadísticamente significativa, se puede establecer si la respuesta se explica por la variable de regresión. Es decir, que si la variable predictora explica la mayor parte de las variaciones en la respuesta. En este caso, los puntos que tenemos en la gráfica, en el gráfico de dispersión, están ubicados cerca de la línea y los residuos son pequeños, es decir, están muy poquito separados de la línea. Mientras más dispersos son, recuerden que pues hay mayor la distancia. Para medir qué tan alejado está un resultado de la respuesta o cuánta variabilidad existe en la respuesta, de acuerdo a la variable explicatoria, se utiliza R cuadrada. R cuadrada es un valor entre 0 y 1, que usualmente se está como expresado como un porcentaje para que sea más fácil de interpretar. Y el porcentaje está entre el 0% y el 100%, nuevamente. La estimación de los parámetros. Nos dice que la estimación de parámetros es un método que consiste en asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto a estudio. La fórmula matemática que lo determina se denomina estimador. Entonces el estimador es lo que queremos ahí calcular. Al ser una estimación, sabemos que existe cierto error. Incluso, aunque el estimador tenga las propiedades óptimas, o sea, todo bien claro, por pequeño que sea, siempre va a existir un pequeño error. Siempre. Ahora, para obtener estimaciones adaptadas a la realidad, se crean intervalos de confianza. Es decir, unos rangos entre los que van a estar esos valores estimados con cierto grado de confianza. El grado de confianza, que es la fiabilidad, se puede modificar. Mientras sea mayor el grado de confianza, va a ser más grande el intervalo. Pero también, cuanto menos sea el error que tenga la estimación inicial, más acotado será el intervalo de confianza. Y aquí viene la primera parte de su actividad, la cual van a elaborar una vez que terminemos de esta sesión, que terminen de verla y comiencen a trabajar en ello. Aquí viene una liga. Dice aquí, estimación de parámetros, explicación sencilla de los intervalos de confianza. Y con base a lo que observen, van a elaborar una definición propia de lo que es estimación de parámetros. Aquí viene la liga.
Ejemplo de estimación de parámetros. Queremos información sobre el resultado de las elecciones generales e intentar predecir qué porcentaje de votos tendrá cada partido político. Tras utilizar las técnicas pertinentes, se extraen los siguientes resultados. El partido A tiene un 32%, el partido B tiene un 51% y el partido C tiene un 17%. Sin embargo, somos conscientes de que es una estimación. Así pues, utilizando las fórmulas adecuadas, establecemos los intervalos de confianza al 95%. Entonces, el partido A es del 30 al 34%, el partido B del 47 al 53% y el partido C del 15 al 19%. Tras los resultados obtenidos, se puede interpretar que existe un 95% de probabilidades de que el resultado de los partidos políticos estén en ese rango. Aún así, existe un 5% de probabilidades de que los resultados estén fuera de ese rango. La capacidad explicativa de la regresión lineal. Este modelo de regresión se suele utilizar en las ciencias sociales con el fin de determinar si existe o no una relación causal entre una variable dependiente y un conjunto de otras variables que son explicativas. El modelo busca determinar cuál será el impacto sobre la variable dependiente ante un cambio de las variables explicativas que es la variable independiente. Aquí un ejemplo, nos dice aquí, un economista podría estar interesado en determinar la relación entre el ingreso de los trabajadores y su nivel de educación. Para esto podría llevar a cabo un modelo de regresión en el que la variable independiente será el ingreso del trabajador y en cuanto a las variables explicativas, se deben incluir todas aquellas que podrían explicar el ingreso, entre las que se encuentran, por supuesto, la parte de la educación, la experiencia, la educación de los padres, etcétera. Muchos factores que pueden entrar ahí. Los intervalos de confianza y contraste de hipótesis. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística y permite aquí acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada. Un intervalo de confianza nos va a permitir a poder calcular nosotros dos valores alrededor de una media muestral, es decir, de un promedio. Uno va a ser superior y otro va a ser inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a calcular el parámetro poblacional. El intervalo de confianza es igual a la media, o sea, el promedio, más menos el margen de error. O sea, puede quedar arriba o abajo. Conocer el verdadero poblacional, por lo general, suele ser algo muy complicado. Pensemos en una población, por ejemplo, de 4 millones de personas. ¿Podríamos saber el gasto medio en consumo por hogar de esa población? En principio sí. Simplemente tendremos que hacer una encuesta entre todos los hogares y calcular la media. Sin embargo, seguir ese proceso sería tremendamente laborioso y complicaría bastante el estudio. Entonces, ante estas situaciones, se hace más factible seleccionar una muestra estadística. Por ejemplo, 500 personas. Y sobre dicha muestra, calcular la media. Aunque seguiríamos sin saber el verdadero valor poblacional, podríamos nosotros suponer que este valor va a situar cerca del valor muestral. A esa media le sumamos el margen de error y tenemos un valor de intervalo de confianza. Por otro lado, le restamos a la media ese margen de error y tendríamos otro valor. Y entre esos dos valores estará la media poblacional. En conclusión, el intervalo de confianza nos sirve para dar una estimación puntual del parámetro poblacional. Si nos va a servir para hacernos una idea aproximada de cuál podría ser el verdadero de este. Nos permite acotar entre dos valores en donde se encontrará la media poblacional. El principio básico, que hace referencia al contraste de hipótesis, pretende contraponer dos suposiciones contrarias, que son formuladas al principio de todo estudio. Una
valor a favor de la igualdad, bien sea de respuesta de tratamientos o hacia un valor conocido, y otra que establece la desigualdad entre la efectividad real de los tratamientos, ya sean estudiados o entre el valor que se suponen al inicio. En realidad, el propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto, que fue el hipotético, de un parámetro poblacional, como la media de la población, debe aceptarse como verosímil en base a evidencias muestrales. Y si el valor observado de una muestra de una estadística muestral se acerca al valor paramétrico supuesto y difiere muy poco de él, el valor hipotético no se va a rechazar. Pero si pasa lo contrario, que el valor obtenido muestralmente difiere en gran medida de lo que podemos atribuir al azar, entonces la hipótesis formulada al inicio se va a rechazar por inverosímil. Pronósticos. El pronóstico en estadística es una estimación sobre la cual se espera que pueda suceder respecto a una variable en base a un análisis numérico. Entonces, el pronóstico es una forma de adelantarse a lo que pueda acontecer en el futuro, siempre utilizando herramientas matemáticas. Entonces, el pronóstico puede ser utilizado a distintos niveles, permitiendo tomar decisiones para mitigar los efectos negativos que pueden tener ciertas contingencias en caso de que llegaran a concretarse. Aquí en un ejemplo, una empresa puede realizar pronósticos sobre las ventas esperadas para el próximo año, considerando un escenario negativo, uno moderado y otro de forma optimista. Para cada uno de ellos, supongamos que la variación estimada en los ingresos es de 1% cuando es bajo, 4% cuando es moderado y 10% cuando es optimista. Entonces, para llegar a este resultado, se incluyen muchas variables, tanto internas como externas a la organización. Y por supuesto, a datos históricos, a datos que teníamos anteriormente. Igualmente, la autoridad monetaria de un país puede elaborar un pronóstico de cuánto podría crecer el Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entonces, este pronóstico deberá basarse en un estudio econométrico exhaustivo. Entonces, aquí nosotros podemos inferir que un pronóstico es objetivo y no de forma intuitivo, como así podría ser una predicción. Entonces la predicción podría basarse en la lógica o en un marco teórico, pero nuestro pronóstico se utiliza en un análisis numérico. Trabajo de investigación, investiga cuáles son los tipos de pronósticos y elabora un conceptual sobre ello. Eso es lo que viene siendo la actividad a desarrollar. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con nuestra sesión número 5. La próxima sesión 6 ya estaré de forma presencial para trabajar lo que nos queda pendiente de ella para después incorporarnos a lo que viene siendo su evaluación. Por lo tanto, lo que resta de sesión, aprovechen en avanzar su actividad. Pueden pasar al centro de cómputo para que empiecen a avanzar su actividad. Y por lo tanto, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buena tarde, muchas gracias. Y hay una disculpa por no presentarme, pero por cuestiones de trabajo no puedo estar ahí con ustedes. Que se la pasen muy bien, saludos y que pasen muy buena tarde.